de las alianzas público-privadas ha sido planteado como un mecanismo alternativo para dotar a países desarrollados y países en vía de desarrollo de recursos que le permitan seguir potenciando la infraestructura física que se necesita para proveer servicios sociales importantes, pero al mismo tiempo para relanzar los niveles de competitividad de las economías. El concepto fundamental parte del criterio de que, bueno, mire, ya tenemos gobiernos federales o gobiernos municipales altamente endeudados y seguir con esta carrera de endeudamiento es delicado y en consecuencia debemos abrir espacios que naturalmente en el pasado eran de exclusividad a la iniciativa pública, darle participación a los privados para que entren con mecanismos de financiamiento interesantes, soluciones creativas y donde se acuerde una distribución o una matriz de distribución de riesgo entre el ámbito público y el ámbito privado que haga viable esta transacción. Sin lugar a duda, deben explorarse las opciones, las alternativas. Pero hay que ser bien cuidadoso, bien preciso, porque muchas veces en el pasado estas iniciativas público-privadas han dejado muy mal parado a los gobiernos, tanto de países desarrollados como Estados Unidos, Europa, España, como a gobiernos de países en vía de desarrollo que no tienen mucha experiencia en esto y en consecuencia terminan al final de cuentas soportando niveles de carga financiera muchas veces mayores a los que hubiese estado representado por una simple emisión de un bono global. Entonces de ahí la importancia que las alianzas público-privadas en primer lugar partan de las informaciones y estimados más precisos posibles sobre, por ejemplo, la demanda del servicio que se va a ofertar. Eso es fundamental. Segundo, tener ciertos criterios de convergencia de riesgos privados y públicos, o sea, de que nos pongamos de acuerdo de, bueno, qué riesgo tú vas a asumir, qué riesgo voy a asumir yo, qué riesgo vamos a compartir, porque en la medida en que los privados asumen riesgos, entonces los estimados que se hacen de informaciones va a haber de las dos partes mayor interés, mayor incentivo de que esos datos sean ciertos y no sean falsos para que una de las partes no termine sorprendiendo a la otra y las alianzas público-privadas terminen totalmente desacreditadas. Siempre hay que tener el contexto detrás, o sea, a final de cuentas el Estado lo puede hacer y lo puede hacer emitiendo deuda y lo puede hacer emitiendo deuda a un costo menor que la deuda que va a emitir el sector privado y persiguiendo un retorno del capital inferior al que persigue un empresario privado. Consecuencia, las APP no son de por sí una panacea. Hay que articularla de manera que podamos demostrar que hay una demanda de un privado, que es un contribuyente impositivo que está dispuesto a pagar por el servicio. Lo peor del mundo es montar una alianza público-privada en un área donde los usuarios sienten que tienen el derecho de no pagar y que en consecuencia esto no es necesario. Usted ve, por ejemplo, por qué funcionan relativamente bien las APPs en los aeropuertos. Porque el que va a salir de un país sabe que tiene que pagar un fee y está metido dentro del ticket y lo paga y no protesta. Ahora, las que tienen que ver, por ejemplo, con peajes, ya hay cierto pleito, no, espérate, este peaje es muy alto y en consecuencia ahí es que surgen los problemas. Nosotros en República Dominicana tenemos experiencias también de alianza público-privada en el sector eléctrico, la capitalización de las empresas estatales, una alianza público-privada que tiene sus luces y tiene sus sombras, pero hay muchas lecciones positivas que uno puede aprender de ahí. El tema de la solución del sistema de transporte público de pasajeros masivo puede enmarcarse dentro de una alianza público-privada no muy costosa y que pueda ser sensata si los estimados de demanda desde el primer día se hacen bien y no se establecen entonces subsidios sombra demasiado voluminosos y altos. Hay un caso en el de República Dominicana, sin embargo, que hay muy mala experiencia, ha desacreditado mucho estas alianzas en el ámbito de las carreteras y por eso usted ve al gobierno como muy reacio cuando le llevan un planteamiento, mira, queremos hacer una carretera con peaje
que vamos a establecer, son tantos kilómetros, esto va a ser positivo al crecimiento económico, al turismo, etcétera, a la zona franca, a las exportaciones, pero vamos a necesitar un peaje sombra. Cuando tú le hablas al gobierno de un peaje sombra, entonces se asustan. Aquí en pantalla, por ejemplo, yo les voy a presentar algunas imágenes para que ustedes vean lo mal que puede salir esto cuando los estudios de demanda son débiles. La carretera Santo Domingo-Samaná, en el tramo, tiene dos tramos, el tramo que maneja Autopista del Nordeste y el tramo que maneja el Boulevard turístico del Atlántico. Son dos componentes que se unen y generan una suma de 4 peajes. Ese ensayo que se hizo en República Dominicana partió de unos estimados de demanda sumamente optimistas. Esos estimados no se dieron y fíjense lo que esto le ha representado al Estado del 2012 al 2017 en términos del peaje sombra. O sea, ese es un peaje o un dinero que el gobierno le tiene que entregar a los privados que administran esto para que ellos completen lo que no pudieron recaudar por peaje porque no hubo suficiente tráfico. Fíjense el año 2016, 81 millones de dólares. 2017 hay proyectados 69 millones de dólares. Eso es al año. Usted dice, pero ¿cuánto fue que se invirtió aquí? Bueno, en esas dos carreteras, cuando usted computa, se invirtieron 400 millones de dólares. Y entonces usted está redituando este tipo de peaje sombra más cerca de... Ellos están recaudando unos 12 o 13 millones de dólares en todos los peajes consolidados. Y tú dices, bueno, recaudan esto, el gobierno le pasa esto, entonces te está dando implícitamente unos niveles de tasa interna de retorno que son muy preocupantes. Por ejemplo, en este gráfico aquí vemos lo que ellos han cobrado, lo que es las estaciones de peaje, que son 4, las 3 que maneja Autopista del Nordeste, Marbella, Naranjal y Guaraguao, en el color azul. El año 2016 esas estaciones cobraron 12.4 millones de dólares. El Boulevard del Atlántico, que solamente se le permitió una estación de peaje en el Catey, cobró 2.65. O sea, en total en el 16 cobraron 15 millones de dólares. Más los 81 que el gobierno pagó, estamos hablando 96. Contra una inversión de 400 millones de dólares. El que lo ve de afuera dice, pero no me hubiese sido más rentable emitir un bono de 400 millones de dólares al 5%, iba a pagar 20 millones de dólares y ahora estoy pagando. O sea, entre la sociedad y nosotros estamos pagando 96. Aquí hay algo que no cuadra. Entonces, ese es el riesgo que se puede cometer cuando uno monta un esquema sobre estadísticas y estudios que no han sido demostrados como ciertos, o sea, son demasiado optimistas en términos del tráfico de flujo. Fíjense, por ejemplo, ahí ustedes tienen en ese gráfico que el 83% de los ingresos del 2012 al 2016 de esas 4 estaciones son de peaje sombra y apenas un 16% es de peaje cobrado. En la mayoría de los países del mundo que esto ha funcionado bien, generalmente el peaje sombra es el 30, el 40%, no el 83%. Entonces, una de las lecciones que uno puede aprender de esto es que hay que ponerle topes a los peajes sombra para que los privados estén dispuestos a asumir riesgos también en este programa. En el caso dominicano, todo el riesgo se le tiró al Estado y el Estado ahora está viendo, bueno, ¿y cómo me salgo de esto? Bueno, tiene que enfrentar, hay un contrato, habría que sentarse a renegociar ese contrato, ver en qué parte hubo falla y ver cómo se puede llegar a un mejor acuerdo. En algunos países los estados lo que han decidido es recomprar la concesión. Dicen, no, mira, salte, yo te voy a desfichar, vamos a discutir tu precio de salida. Los contratos tienen unas fórmulas de lo que son los costos hundidos, los costos por terminación anticipada, y todo eso se puede estimar y se puede negociar, y con negociadores hábiles se pueden llegar a situaciones que las dos partes cedan. Si uno compara, por ejemplo, en Chile, que esto es muy importante también, Jackie, para las alianzas público-privadas, tú tienes que tener un equipo en el Estado negociando que maneje igual o mejor que los privados los elementos de conocimiento de finanzas. La experiencia en muchos de los países en vía de desarrollo es que los equipos dentro del Estado no son diestros en los manejos de conceptos financieros. Y los privados se lo comen, le llevan la milla, lo duermen, le presentan unos estimados, ¡pap!, y firman. En Chile no es así.
Chile, los ministerios de Obras Públicas y Hacienda que están encargados de estos APP tienen equipo altamente calificado. Entonces, por eso uno ve que mientras los peajes sombra contra la inversión en Chile van desde un 2.9 a un 7, un 8%, en varios proyectos de carreteras concesionadas, como Los Villos, La Serena, Puerto Montt, Parguas, Río Bueno, Puerto Montt, Chillán, etcétera, se mueve entre 2.9 y un 8%. En el caso dominicano, en el año 2016 fue un 20%. O sea, prácticamente 4 veces lo que le costó a Chile el peaje sombra. En el caso del peaje sombra por kilómetro de construcción nuevo, mientras ya osciló unos $160,000, aquí $512,000. Eso no hay forma de que un país pobre como República Dominicana lo pueda sostener. Y más aún cuando tú le has permitido a los privados que te cobren una tarifa por peaje, por automóvil, por kilómetro, de 13.4 centavos de dólar, como aparece al final en el gráfico, contra un promedio de 4 o 5 en el caso de Chile. Entonces, esas son las cosas que uno dice, bueno, hay unas experiencias que podemos aprender de esto. El principal problema es no dejarnos sorprender con las informaciones base que van a soportar la APP. El estudio de demanda es clave. Miren ahí la línea azul. Eso fue lo que estimó de demanda en la autopista del Nordeste la firma Louis Berger. Es una firma reputada norteamericana de mucho prestigio. Y fíjense el tráfico real en rojo. Esa brecha representó una cantidad impresionante, porque mientras Louis Berger decía que en el 2016 se iban a estar cobrando de peaje $38 millones, apenas se cobraron unos $12 millones en esas 3 estaciones. Entonces, esa diferencia no cubierta, ¿quién la pone? El Estado, a través del peaje sombra. Entonces, esos son niveles insólitamente altos, y de ahí la importancia que uno valide bien estos estudios antes de lanzarse en alianza público-privada, que pueden ser muy interesantes, pero si se hacen mal, si se acuerdan mal, si se negocian mal, va a terminar saliendo mucho más caro que la deuda. Recordemos que no hay ninguna diferencia entre deuda e inversión. En realidad no la hay, porque el Estado se endeuda y paga un interés. El inversionista viene, pone un capital y tú le tienes que pagar esa deuda que él levantó, tú se la vas a tener que pagar. Lo único que se la va a tener que pagar un poco más cara que la tuya, porque él emite más caro que tú. Pero aparte de eso, tú le tienes que pagar un retorno que él está aspirando, que es mucho mayor que el retorno que tú como Estado estarías dispuesto a. Entonces, eso hace sentido si te libera de un compromiso y si los estimados son razonables y si las aspiraciones de los inversionistas no son exageradamente altas. Si se te aparece un inversionista que quiere una tasa interna de retorno en dólares de un 18% anual, en un país que está colocando deuda al 5%, un soberano, obviamente que vamos a tener un serio problema de convergencia, porque realmente va a salir muy caro la alianza público-privada. Entonces hay que buscar la forma de cómo tú alineas al inversionista que tenga una visión de más largo plazo, que aspire a retornos menores, que compartamos los riesgos en parte más o menos similares, y que esté dispuesto, por ejemplo, a asumir topes en los peajes para que él asuma sus riesgos, y aún así permitirle la posibilidad de, si no se recupera, mira, te extiendo un poco la vigencia del periodo de la concesión, pero no maltratando las finanzas públicas a niveles insoportablemente altos. No olvidemos, cuando un Estado, es verdad que el Estado debe 50% del PIB de deuda, sí, pero eso no se puede mirar el balance de una nación solo mirando los pasivos. Hay que mirar los activos. Hace 20 años nosotros no teníamos la infraestructura vial que hoy tiene República Dominicana. La mayor parte de esa infraestructura vial la construimos con deuda. Pero eso es un activo que tiene un valor y que se puede medir. Entonces los países están cada vez utilizando más el concepto de deuda neta, incluso deuda neta avanzada, que incluye el stock de capital adicionado, incluso lo van depreciando anualmente para que eso refleje cuál es la realidad. Porque si yo me endeudo para unas plantas de carbón que le voy a sacar, o una supercarretera que le voy a sacar, yo tengo un activo que me está generando. Entonces, los negociadores dominicanos, tanto con la banca global, cuando van a discutir esto de APP versus deuda,
deben saber plantear bien los términos para tratar de que los privados, no es que no tengan ambiciones y deseos de retorno, pero que sean un poco más moderados en sus exigencias. Mira, Andy, tenemos que tomar en cuenta que, así como tú dices, los riesgos de las APP, están las ventajas de la APP, ¿verdad? Que por un lado, muchas veces el sector privado te trae un know-how que tú no tienes, una experiencia que no tienes, un capital que hay que poner hoy sobre la mesa, que lamentablemente, aunque cuando tú haces ese análisis de deuda da, los gobiernos no les gusta poner nueva deuda ahí. Políticas, así mismo. Claramente, esto se basa, como tú bien dices, en el tema de compartir riesgos, ¿verdad? Y hemos tenido ejemplos muy exitosos. El mismo tema, por ejemplo, de las plantas de energía que tenemos hoy, son temas que han sido muy exitosos y le da también en el tiempo, si se hace muy bien, sostenibilidad en el tiempo a una buena iniciativa. ¿Por qué? Porque sabemos que volvemos a poner sobre la mesa el tema de agente principal, que no existe cuando es algo solamente público, ¿verdad? Entonces disminuimos la probabilidad de que esta entidad o de que esto se convierta en una herramienta política de cara al futuro, porque obviamente no solamente está una administración privada, que el sector público la puede contratar sin necesidad de una APP, pero además hay capital privado sobre la mesa. Entonces eso obviamente le da una ventaja a las alianzas público-privadas. Ahora bien, como tú bien dices, a mí me sorprende que empresas internacionales hagan unos estudios de demanda que estén tan divorciados. Increíble. Tan divorciados, porque sí, tú puedes tener contra el 5, hasta un 10% de error. Incluso ponle un 15%. Hasta un 15%. Que viene una recesión y te tumba la demanda, como se vio en Estados Unidos en algunos proyectos. Pero ese no es el caso de recesión que tumbó la demanda. No. Es un tema de una estimación muy mal hecha. Muy mal hecha. Cuando tú hablas de que nosotros tenemos que tener un buen equipo negociador, ni siquiera tiene por qué estar dentro del gobierno. Si usted como gobierno no lo tiene, usted va y usted lo arrienda. Usted va a ese arrendamiento y lo pone ahí para que sea un buen proceso de negociación. Pero además, con toda la estimación de demanda errada, como quiera el peaje sombra alto, estamos hablando de más de un 10% cuando tú lo pones sobre la inversión, cuando lo comparamos con Chile, porque estamos hablando de 38 millones y el Estado iba a terminar dando con todo y eso, cerca de más de 40 millones, casi 50 millones, que sobre la inversión estamos hablando más de un 10%. O sea que como quiera, además de esa brecha que hay en la estimación de demanda, tenemos que la negociación de inicio no fue una negociación tan buena, por lo menos para... Eso está clarísimo. ¿Verdad? Por lo menos para el Estado. Eso está clarísimo de que ahí no se defendió bien. Ahí definitivamente nosotros fue bastante flexible. Bien. Sí, y con el tema de la deuda, es como tú dices, hoy en día no se está midiendo dentro de los intereses sobre los ingresos del Estado, eso que nosotros estamos pagando por ese peaje sombra, que en el fondo es una tasa de interés mayor. Eso es deuda. Así mismo. Entonces, hoy nosotros no lo estamos midiendo ahí. Y por eso, cuando hacemos ese análisis de las finanzas públicas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque en la economía dominicana hay muchos peajes. Claro. En la economía hay muchos bancos sombra. Exactamente. En la economía dominicana hay muchos peajes sombra. Cuando agarramos y hacemos la análisis, no, pero que la deuda es 50% del PIB. Pero que es un 20% de los intereses sobre los ingresos. No, espérate un momentito. Hay muchas cosas. Hay muchas más que nosotros no estamos viendo ahí. Entonces, eso me trae a una discusión que yo recuerdo que teníamos en la Fundación en un momento vamos a decir, hace más de 10 años. Sí, para ayudarnos. Hace más de 10 años. Cuando de hecho tuvimos una persona donde nosotros estábamos hablando de construir el Estado financiero al Estado dominicano, ¿verdad? Que decíamos que Estados Unidos tenía una iniciativa, inclusive Colombia ya tenía una iniciativa sobre la mesa de comenzar a tener estado de situación. Y hasta estado de resultados de manera privada para el Estado. Y es una iniciativa que se planteó en aquel momento y que de verdad nosotros no le hemos dado continuidad. Y yo creo que sería una iniciativa interesantísima si el Estado arranca con un tema preliminar y podemos mostrar la deuda neta que tiene el país y cómo esa deuda ha ido evolucionando en el tiempo, con activo versus pasivo. En el momento que nosotros aquí, por ejemplo, que se plantee, mira, los activos del Estado, si se realizan, ¿cuánto sería? Aquí no hay un número. No hay un número, no hay que sentarse activo por activo. Aquí no hay un número. ¿Cómo valorar un tramo de carretera? Aquí no hay un número. Pero solo en el sector eléctrico, ese activo debe andar entre 3.2 y 3.5 billones de dólares. Si metemos Catalina, las participaciones que tienen en las capitalizadas, en las sedes, en la empresa de transmisión de electricidad, ahí no estoy valorando las hidroeléctricas,
Imagínate. Que tiene un valor, que hay que calcularlo. Es lo que te digo, si tú a eso le pones todo el stock de autopistas y carreteras, puentes, todo eso se valora, porque todo eso se ha hecho con deuda. Entonces es un buen ejercicio para tener claro en adelante cómo seguir y cómo seguir construyendo, porque no estamos ya en el umbral de contar con una infraestructura física que esto nos lleva de aquí a 10 años. Y cómo atraer inversión. Claro. Y renovación, que la renovación de esa carretera, de esos activos que estamos haciendo, no dependa del Estado, ni del gobierno de turno. Vamos a una pausa. Hablando del tema de alianza público-privada, yo quiero que hagamos un par, porque de repente pensamos que esto es algo nuevo, y en la realidad, la alianza público-privada es un término sumamente amplio. Cuando el Estado le compra a un suplidor cualquiera, es un tipo de alianza público-privada, donde la relación es simplemente un acuerdo. Y hoy en día en República Dominicana pues existe un proyecto para lo que es el tema de alianza público-privada que engloba el término genérico de lo que son las alianzas público-privadas, que no es más que la regulación de la relación entre el sector público y el sector privado para diferentes iniciativas. Y ahí una de esas formas es el sector público como comprador y el sector privado como vendedor, una transacción de compra y venta normal. Obviamente que también está la situación en la cual el sector público es un regulador y el sector privado es el que invierte. Y lo que regularmente conocemos como alianza público-privada como tal, que es en el cual el sector público pone algo, el sector privado también, y se arma una alianza explícita donde ambos participan ahí distribuyendo riesgos. Existen en República Dominicana, Andy, muchas iniciativas, no solamente a nivel del gobierno central, sino también a nivel de los gobiernos locales, para mejorar la gestión, tanto a nivel del Estado, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como a nivel de los gobiernos municipales también. Entonces, pero si el República Dominicana quiere volcarse sobre lo que es el tema de alianzas público-privadas, yo creo que el Estado tiene que dotarse dentro del Ministerio de Hacienda o tener muy claro cuál va a ser esa estrategia. ¿Para qué? Para que no comencemos con la danza de las alianzas público-privadas, ¿verdad? Porque como tú dices, nosotros tenemos esquemas muy malos, como este tema de la carretera, esquemas o buenas experiencias, como lo hemos tenido en el sector eléctrico, pero esto es lo que está tomando calor. Y ahorita, bueno, este es el sabor del mes, el tema de las alianzas público-privadas. Entonces, para eso tenemos que tener muy claro cuáles sectores nosotros queremos de verdad promover alianzas público-privadas. ¿Cuál es el equipo que vamos a tener como sector público para irnos a ese tema de las alianzas público-privadas? ¿Dónde vamos a ir a buscar aquellas personas que queremos, aquellas empresas que queremos que nos acompañen en estos procesos de alianza público-privada? ¿Y cuáles son los indicadores básicos para establecer alianzas público-privadas? De entrada, antes de negociar, como tú bien decías, tenemos que tener muy claro cuál es la rentabilidad que yo le voy a permitir vis a vis a como yo me estoy endeudando hoy, a que tú estás haciendo una transacción con el Estado. Tenemos que tener eso muy claro. Tenemos que tener también muy claro, como tú dijiste, cuáles van a ser los insumos que vamos a tomar en cuenta para nosotros llevar a cabo esta alianza público-privada. No podemos venir y decir, no, que lo que pasa es que el que vino fue el que nos va a comprar el oro, que nos va a dar este espejito, que porque se llama Gleckman Hawks y viene con un estudio, nosotros se lo vamos a comprar. Entonces yo creo que ese tema de alianza público-privada debe ser una estrategia a nivel. ¿Dónde nos vamos a ir con alianza público-privada y dónde no entran las alianzas público-privadas? Mira, un ejemplo de alianza público-privada ahí que está entre que funcione o no, es el mismo tema del sector salud. Claro. Es en sí una alianza público-privada que si funcionara muy bien, ¿verdad? Fuera muy exitoso. Okay. Que hoy en día tiene sus luces, tiene sus sombras y que también queda de parte del Estado unas tareas por hacer. Entonces ahí vengo al otro tema. Cuando establecemos alianza público-privada, hay que estar claro que ambas partes van a hacer un trabajo, pero que al Estado muchas veces le queda un trabajo importante por hacer, que si no lo hace, el mismo Estado va en contra de esa alianza. Y te voy a poner el ejemplo de los procesos de capitalización del sector eléctrico. Cuando se fue con el tema de la capitalización de las distribuidoras de energía,
había un trabajo dentro de esa alianza público-privada que le tocaba al gobierno y que el gobierno se rehusó a hacer en su momento, que llevó con el tiempo a la ruptura de esta alianza público-privada. Entonces, eso es un elemento que tenemos que estar muy claro. Cuando nos entramos en una alianza público-privada, estamos dispuestos a hacer la tarea que tiene que hacer el gobierno, en el caso del sector salud, a trabajar en todos los temas de formalización que nosotros necesitamos, en las reformas adyacentes que se necesitan para que un esquema, como el esquema que tiene el sector salud hoy en día, funcione como tiene que funcionar desde el punto de vista privado. Entonces yo creo, Andy, que eso es fundamental. O sea, no es solamente tener el marco jurídico para el tema de alianza público-privada, es que el gobierno tenga una estrategia que se puede sentar y hacerle y decir, ok, en estos 4 temas, en estos 4 sectores, en estos 5, es que yo me voy a ir en una alianza público-privada, que puede ser el tema de transporte, que pueden ser algunos temas de vivienda particular, donde hay ejemplos exitosos a nivel internacional, que puedes decir, no, de repente decirme, la alianza público-privada que yo quiero en energía, como tú dices, vamos a vender los activos y yo me voy a quedar siendo él, el productor, yo el regulador, y además voy a cobrar los impuestos sobre la renta que se tiene, y esa es la alianza que yo quiero con el sector eléctrico. El sector eléctrico, por ejemplo, un sector que tú dices, nosotros necesitamos ahí alianza público-privada. Yo pienso que ese es un mercado que no falla, es un mercado que bien regulado funciona, en consecuencia no hay ninguna razón de peso que tú tengas para decir el Estado tiene que estar presente como generador, como distribuidor, como transmisor incluso, o sea, porque lo que tú tienes que tener es la separación del transmisor, la empresa de transmisión, que no sea, no esté o tomada por el distribuidor o por el generador, pero si es separada, puede ser privada y se puede vender, incluso se la puede vender a los fondos de pensiones y sería bellísimo. Pero ese es un área que tú dices, mira, hacer APPs ahí es hasta complicado, porque uno de los supuestos, para mí heroicos a veces, que tienen las alianzas público-privadas, es que presuponen que el privado haciendo la inversión va a ser más económico que el público. Y cuando uno lo escucha por primera vez, dice, sí, me hace sentido, pero depende. ¿Por qué? Porque va a depender de cuál es la señal que yo mando ex ante del acuerdo ex post que vamos a firmar. Vamos a suponer que yo te voy a firmar un PPA, un acuerdo de compra de energía donde yo te voy a pagar precio por capacidad más costo variable. Perfecto. ¿Y qué incentivo tengo yo entonces como privado de ejecutar la inversión al menor costo posible? O podría ejecutarla al menor costo posible, pero hacerla ver como que no es ese costo, que es mucho mayor. Puedo tener un incentivo perverso a sobrevalorar mi inversión, porque al final de cuentas el Estado me va a pagar la potencia en ese PPA. Y entonces, yo preferiría ver en ese tipo de acuerdo, no, láncese usted privado, usted va a hacer su PPA con las empresas distribuidoras que también van a ser privadas y usted compita. Y es más, no tengo objeción de que usted sea dueño de una distribuidora privada tampoco. Si el modelo que vamos a integración vertical, pues no vamos con integración vertical, solamente separando la parte de la transmisión. Este es un tema clave, porque yo escucho mucha gente plantear que los estados son despilfarradores cuando ejecutan estos proyectos de obra de infraestructura física. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay 2 plantas de carbón recientes que se están construyendo. Una ya se terminó en América Latina y una se está terminando en República Dominicana. Punta Catalina. Punta Catalina tiene un costo por kilovatio bruto al precio que se acordó de unos $2.550, $2.580 el kilovatio. ¿La está construyendo quién? Bueno, el Estado contrató a unos privados, pero es una obra 100% estatal. Uno tendría la impresión de decir, esta va a salir más cara que una que se está haciendo o que se completó en Guatemala, que también es de carbón, aunque no es tan buena como esta porque genera más gramos de CO2 por kilovatio hora que Punta Catalina. Los niveles de eficiencia de aquella son un 20% más bajos que lo de Punta Catalina. Pero a pesar de eso, la de Guatemala salió en 3.167 contra 2.580. Aquí entonces tú dices, bueno, no siempre entonces se puede concluir que el privado, porque allá es una responsabilidad privada toda, la planta es privada, te va a presentar unos datos de inversión menores que lo que le cuesta al Estado. Entonces,
no lleguemos a conclusiones muy ligeras. Por eso es que yo digo que lo importante es contar también con equipos bien calificados a nivel del Estado o que lo pueda subcontratar. A mí me gustaría el modelo chileno, Jackie, de que no tengan que depender tanto de consultores externos, porque los consultores externos podemos estar capturados, podemos estar influenciados, pero si el Estado tuviese un personal altamente calificado, bien remunerado, haciendo una carrera civil, que tú lo puedas tener en obras públicas, que tú lo puedas tener en el Ministerio de Hacienda, etcétera, que hay gente buena. Óyeme, el país puede hacer muchísimas cosas y yo creo que son lecciones que debemos aprovechar. Pero este es un tema que da para futuros programas y de vez en cuando lo estaremos trayendo de nuevo. Pase muy buenos días.